Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al ministro de Economía y a mis colegas congresistas. Presidente, primero para saludar la presencia del ministro de Economía en esta comisión de trabajo. Eso es muy importante, presidente, que se haya convocado y haya acudido, ¿no?, el ministro de Economía, porque generalmente no, para verdades no acuden, pues no, el ministro de Economía no acude. Entonces, saludo. Por otro lado, presidente, quiero decirle que sí, yo soy el autor del proyecto de ley, el 3432. Tan luego, enterado de que se habría ya emitido este decreto legislativo, el 1442, inmediatamente realmente reaccionamos y se emitió este proyecto de ley que fue ingresado. Y debo también resaltar aquí, presidente, la mesa directiva tuvo en cuenta realmente que era un tema muy importante que vulneraba derechos de los trabajadores. Y es por ello, a usted le consta y a todos los colegas congresistas que esto incluso está agendado en el Pleno del Congreso de la República, pendiente incluso de exoneraciones de comisiones, pero qué bueno si esto ya se trata aquí en la Comisión de Trabajo, que es el escenario donde debemos tratarlo. Presidente, entonces, yo diría que reconocemos que hay un desorden en la planilla del Estado. Efectivamente, quienes venimos de la gestión pública, sí hay un desorden. Pero, presidente, yo considero que si bien es cierto, el Congreso de la República dio una ley donde da facultades al Ejecutivo para legislar en estos temas, y yo diría que aquí hay un tema de forma, ¿no? Porque no se dio facultades para que legislen este tema, sin meternos al tema de fondo. Entonces yo creo que ahí, desde ya, por un tema de forma, esto sería inconstitucional, porque no se dio facultades para esto. Por otro lado, presidente, mientras que acá el presidente de la República, Martín Vizcarra, de manera hepática, digamos, sigue enfrentando al Congreso de la República en el marco de las 4 reformas que estamos trabajando. El Congreso está trabajando para sacarlas, pero ese ánimo que día a día esté enfrentando al Congreso. Y yo diría en ese sentido que, aprovechando este tema de las 4 reformas que ha planteado el Ejecutivo, entre la reforma judicial y política, pero nos sacaron la vuelta. O sea, entre gallos y medianoche sale el decreto legislativo 1442. O sea, mientras nosotros estamos distraídos en esto, nos pusieron el 1442. Como dice acá mi colega, de contrabando, ¿no? Y para concentrarme en este tema, presidente, y bueno, este decreto legislativo, ahora incluso veo que hay una colega congresista ha presentado el proyecto de ley 1475, que dice no tiene por objeto regular la negociación colectiva. Pero si acá, presidente, en el artículo 8, numeral 7, dice clarito, señala que las entidades del sector público no pueden aprobar disposiciones en materia de ingresos. Y esto ya está promulgado, está vigente. Entonces mi primera pregunta, presidente, es ¿por qué, habiendo tenido 60 días para hacer los decretos legislativos y también para hacer uno de negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hizo esto y en este artículo, lamentablemente, presidente, se vulnera la negociación colectiva. O sea, no dice puntualmente negociación colectiva, etcétera, pero acá está, pues, presidente, en el artículo 8.2, numeral 7. Entonces, hasta cierto punto está además este tipo de proyectos de leyes que nos digan que no, que nos quieren explicar que esto no es el tema de la negociación colectiva. Y por ende, presidente, se crea en la Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos. O sea, dentro del Ministerio de Economía se crea uno lo han dicho por acá, un monstruo, pero un tema bastante burocrático que realmente, entiendo, a los trabajadores del Perú os asusta este ente que se tiene
previsto, bueno, que se ha creado ya, ¿no? Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Entonces, presidente, yo quería decirle al ministro de que si realmente, recordar a PPK el junio del 2016, él se comprometió a respetar la negociación colectiva, ¿no? Cuando firmó un compromiso con los trabajadores del sector construcción y otras agrupaciones sindicales, dijo que él se compromete a respetar la negociación colectiva. Y por otro lado, presidente, nos han dicho ya varias semanas ya que van a presentar el proyecto de negociación colectiva, pero yo pensaba que ahora nuestro ministro, con todo respeto, podía haber venido ya ingresando de repente el proyecto de ley el día de hoy de negociación colectiva, porque si hay el ánimo y nos dicen de varias semanas, o es que realmente de repente es para platea, pero voluntad política no sé si lo exista, ¿no? Y otra cosa, presidente, es importante. Si este proyecto ha sido coordinado y trabajado con el titular por el ministro de Trabajo, porque es un tema que involucra pues el tema de trabajo, ¿no? Entonces, me da la impresión que no. Pero es bueno que nos aclare, presidente, porque es el ministerio y es el área especializada, ¿no? Y, presidente, para terminar, quisiera decirle de que sí estamos con los trabajadores del Perú. Hay un proyecto también, evidentemente, que hay de negociación colectiva, que también está para el Pleno. Yo creo que a raíz de esto es motivo para que haya un debate también en el Pleno del Congreso de la República. Pero solamente para detallar, presidente, que hay constitucionalistas que han opinado que este decreto legislativo 1442 es inconstitucional. Porque la vulneración a la intangibilidad de la remuneración, llámese gratificaciones, bonificaciones y otros. También la vulneración del derecho a la negociación colectiva, artículo 16 de la Constitución. También, presidente, vulnera el carácter intangible de las remuneraciones, artículo 24 de la Constitución. Contraviene el artículo 26, que es el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución. El artículo 28, relación a la sindicación, negociación colectiva y huelga. El artículo 51, presidente, en el tema de principio de supremacía constitucional. Y por último, el artículo 62 en tema de seguridad jurídica. En conclusión, presidente, este decreto legislativo se constituiría y deviene inconstitucional y afecta a la seguridad jurídica, presidente. Debo manifestarle que la negociación colectiva está amparada en la Organización Internacional del Trabajo. Hay la sentencia del Tribunal Constitucional, donde de manera muy puntual en el artículo 54 dice: la negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de partes en el contexto de una relación laboral, presidente. Entonces, para terminar, debo decirle de que el Poder Ejecutivo ha hecho abuso de las facultades delegadas que hemos confiado. Por ahí nos decía un colega congresista, sí, pues, por ahí les dimos las facultades, sí. Yo considero que se ha abusado de las facultades que se ha dado al Ejecutivo para legislar en estos temas, lo que de alguna manera, digamos, nos muestra un sesgo regulador y controlador, anidado una vez más en el todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, presidente.